La noche es como una tela negra espesa, que cubre esta pequeña ciudad. La tenue luz de las luces de la calle iluminaba varios callejones estrechos. Cuando soplaba el viento, las sombras de los árboles se tiraron, como si alguien estuviera explorando en la oscuridad. Zhang Xiaoqing envolvió su abrigo con fuerza y caminó rápidamente a través de la calle deshabitada con la cabeza baja. Ella acaba de terminar su trabajo, y todavía había un montón de informes inacabados en su cerebro, pero siempre había una ansiedad indescriptible en su corazón, como si alguien la estuviera siguiendo. Ella no pudo evitar mirar hacia atrás. Solo había unas pocas piezas de hojas secas enrolladas por el viento, haciendo sonidos de susurro. Suspiró y sintió que estaba tan nerviosa recientemente. No lo ha pasado bien desde que comenzó a ordenar las pertenencias de su madre el mes pasado. Los objetos viejos incluían ropa que mi madre usó durante su vida, algunos diarios amarillos y algunos dispositivos que parecían inútiles. Pero lo que la hizo más inquietante fue una moneda de cobre. La cosa era pesada, con runas grabadas en la superficie que no podía entender, y todavía había algunas huellas en el borde que parecían ser quemadas por el fuego. Cuando lo vio, se sintió frío, como si estuviera siendo atacada por algo. Pero ella no pudo dejarlo ir. Resultó que era algo que dejaba su madre, y podría tener algún significado especial. Xiaoin golpeó su cabeza e intentó tirar estos miserables pensamientos de su cerebro. Se convirtió en un callejón más estrecho, que fue un atajo para el hogar. Aunque era Black, no había sucedido después de varios años de caminar. Pero esta noche, el aire en el callejón parecía particularmente pesado, y mis pasos eran un poco desfavorables, como si hubiera una persona extra siguiéndola. Sintió un corazón apretado y aceleró su ritmo, pero la sensación de ser notada se volvió cada vez más fuerte. Finalmente, no pudo evitar parar y volvió a mirar hacia atrás. Todavía no había nadie en el callejón, pero su línea visual fue atraída por la esquina de la pared. Las sombras allí son particularmente gruesas, como un grupo de tinta que no se puede abrir. Xiaoin levantó las cejas, y siempre sintió que la sombra se estaba moviendo, pero cuando miró de cerca, parecía su propio error. Se frotó los ojos, pensando que podría estar demasiado cansada. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y continuar caminando, una voz muda de repente llegó a mis oídos. Xiaoin. El sonido era muy ligero, como una tormenta, pero estaba tan claro que su corazón de repente se encogió. Esa era la voz de su madre, y ya no estaba familiarizada con ella. Pero, ¿cómo es esto posible? Mi madre ha estado muerta durante 5 años, entonces, ¿por qué llamó su nombre en este lugar? La cara de Xiaoin se puso pálida en un instante. Dio un paso atrás subconscientemente, apoyado contra la pared fría, sus palmas estaban cubiertas de sudor frío. ¿Quién me llama? Su voz estaba temblando, pero no había nada en el callejón excepto el sonido. Se mordió los dientes y se dijo que esto debe ser una ilusión, pero el miedo en su corazón era tan largo como las malas hierbas. Se dio la vuelta y corrió, tropezó y casi se cayó, pero no se atrevió a detenerse hasta que salió corriendo del callejón y se topó con las luces de su propia área pequeña, y finalmente dejó de jadear. Xiaoin se apoyó contra la lámpara de la carretera, su latido como si estuviera a punto de explotar. Miró sus manos, sus dedos todavía temblando ligeramente. El susurro todavía recordaba su cerebro, como si hubiera sido grabado en sus huesos. De repente pensó en las monedas de cobre, y las cosas extrañas recientemente parecían haber comenzado a descubrirlo. Cuando estaba durmiendo en medio de la noche, siempre sentí que alguien estaba de pie junto a la cama. Cuando estaba tomando una lente, ocasionalmente sentía que la persona en la lente no era yo. También estaba el frío que estaba en poco tiempo, como si algo le estuviera apagando. Se mordió el labio y decidió que no podía continuar así. Tenía que encontrar a alguien para ayudar, incluso si era solo su error, necesitaba una respuesta. Así que sacó su teléfono celular y encontró un número que había salvado accidentalmente hace unos días. Ese fue un investigador espiritual mencionado por Suleiman Tim, quien dijo que ella fue la que se especializó en el manejo de cosas tan extrañas. Xiaoin era solo una broma en ese momento, pero ahora sintió que esta era la única esperanza. El teléfono sonó, y una voz masculina baja provenía del otro lado, que sonaba como si acabara de despertar. Oye, ¿quién? Xiaoin respiró hondo e hizo que su voz subiera con calma. Hola, soy Zhang Xiaoqing, escuché que eres un investigador espiritual. Me he encontrado con algunas cosas extrañas recientemente y quiero pedirte ayuda. El teléfono permaneció en silencio durante unos segundos, y luego la voz dijo fríamente, digamos, ¿qué pasa? Xiaoin dudó por un momento y dijo brevemente su experiencia reciente, incluidas las monedas de cobre y las palabras rústicas que acaba de escuchar. Después de que la otra parte terminó de escuchar, había un poco más de sensación en su lenguaje. ¿Monedas de cobre? ¿Sin sentido? Suena un poco significativo. ¿Dónde estás? Echaré un vistazo.
Xiaoin informó la dirección y se sintió un poco nerviosa. Ella nunca ha visto a esta persona, ¿y si toda la otra parte es un tramposo? Pero ella no tuvo otra opción que esperar. Media hora después, un hombre con un vestido negro apareció en la puerta de la pequeña área. Es alto y delgado, con una cara blanca que parece nunca haber estado sobre el sol. Ahora tiene dos círculos oscuros pesados, como si no hubiera estado dormido durante varios días. Sostuvo un cuaderno roto en su mano y caminó, como si no hubiera notado el entorno circundante en absoluto. Xiaoin se dio cuenta de un vistazo de que este debería ser el investigador, Lin Xian. ¿Eres Tang Xiaoqing? Lin Xian se acercó a ella, la miró, los ojos como si quisiera ver a través de la gente. Casi me puse un poco claro, y mis hombros estaban un poco delgados. Lin Xian no dijo nada más y preguntó directamente, ¿dónde están las monedas de cobre? Tómelo y tómalo. Xiaoin lo llevó al edificio y entró en la casa. Ella vive en un apartamento pequeño, que es muy simple de organizar. Hay varias cajas de papel desatadas en la sala de estar, llenas de pertenencias de su madre. Cuando sacó las monedas de cobre de una pequeña caja de hierro y las envió a Lin Xian, sus dedos aún se sacudían un poco. Lin Xian tomó las monedas de cobre y sus ojos inmediatamente se centraron. Se frotó las runas con los dedos, las cejas se volvieron más apretadas y su boca todavía estaba murmurando algo que Yuin no entendía. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza y dijo en voz baja, esto no es simple. Estas runas son sellos antiguos y deben usarse para hacer algo. ¿Crees que tu madre se fue? ¿Mencionó algo extraño antes? Xiaoin sacudió la cabeza, no, todavía estaba estudiando la universidad cuando mi madre falleció, y ella nunca había dicho esto. Solo sé que le gustaba estudiar algunos dichos populares, pero pensé que era solo un interés. Lin Xian se burló, ¿disfrutar? Esto no es algo con lo que se pueda jugar. Supongo que tu madre puede saber algo, o que simplemente fue rodada en algo. Decidió hacerlo y preguntó, ¿acabas de escuchar los susurros, es la voz de tu madre? ¿Definitivamente no es una ilusión? Xiaoin se mordió el labio y hizo clic, estoy bastante seguro. El sonido era muy real, como si estuviera hablando en mis oídos. La cara de Lin Xian se volvió aún más solemne. Puso las monedas de cobre en su bolsillo, luego arrancó una página de su cuaderno, rápidamente escribió algunos símbolos y las envió a Xiaoin. Este es un amuleto simple, manténgalo, no corre últimamente. Tengo que regresar y verificar la experiencia de estas monedas de cobre, que pueden estar relacionadas con el pasado de esta ciudad. Xiaoin tomó el papel y parecía perplejo, ¿el pasado de la ciudad? ¿Qué significa? Lin Xian no respondió directamente, pero dijo fríamente, este lugar no es tan simple como piensas. Hace 100 años, algo sucedió aquí. Muchas personas murieron y sus quejas se apresuraron. Algunas personas dijeron que esas quejas estaban selladas bajo tierra, pero sellando tales cosas siempre tuvieron un momento relajado. Hizo una pausa, sus ojos se confundieron un poco, será mejor que te prepares. Puede que este no sea solo tu problema personal. Xiaoin se sintió cansada cuando escuchó esto, pero todavía preguntó, entonces, ¿qué debo hacer ahora? Solo espera a que lo revises. Lin Xian señaló, sí, no toques estas monedas de cobre y no vuelvas a tocar los productos de tu madre. Te enviaré lo antes posible. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Sin siquiera decir nada, la camisa negra se balanceó en la puerta y desapareció en la noche. Xiaoin cerró la puerta, pero su corazón todavía estaba lleno de altibajos. Miró el papel con símbolos en la mano, sintiendo que todo parecía estar soñando. Pero ella sabía que esto no era un sueño, que las palabras bajas eran ciertas, y la diferencia entre las monedas de cobre también era cierta. Se sentó en el sofá, sosteniendo sus rodillas, su cerebro lleno de lo que dijo Lin Xian justo ahora. ¿Qué tipo de quejas y focas son como novelas de terror, pero ahora realmente le suceden? Al mismo tiempo, Lin Xian estaba caminando a casa, y el viento nocturno sopló su ropa y lo hizo susurrar. Miró a las monedas de cobre en su mano, y sus ojos parpadearon con ansiedad. Esta no es la primera vez que ha estado expuesto a este tipo de cosas, pero las runas en estas monedas de cobre lo han hecho sentir familiarizado. Abrió su cuaderno y encontró una página de papel amarillo que grabó una encuesta de hace muchos años. Durante esa investigación, casi regresó, y ese caso también tuvo algo que ver con el pasado oscuro de esta ciudad. Se detuvo y hizo clic en un humo, que se dispersó en la noche. Sabía muy bien que esta vez podría ser más molesto de lo que pensaba. La niña llamada Zhang Xiaoqing probablemente fue arrojada a algo, y él mismo podría enfrentar las cosas que no quería enfrentar nuevamente. Pero no tenía que elegir. Cuando eligió seguir este camino, decidió que no podía escapar de la oscuridad. Lin Xian escupió un bocado de humo,
sus ojos se calmaron. Llegó las monedas de cobre en su bolsillo y se volvió hacia un camino más remoto. Había una visión taoísta rota, y allí vivía una persona que tenía que buscar, el señor Chen. Aunque el viejo tenía un temperamento extraño, sabía más sobre estas técnicas antiguas que nadie. Si estas monedas de cobre estuvieran realmente relacionadas con la maldición hace 100 años, el señor Chen definitivamente podría darle algunas pistas. La noche se estaba volviendo cada vez más profunda, y Xiao Qing estaba acostado en la cama en el otro extremo de la ciudad, y no podía dormir sin importar cuánto fuera. Cerró los ojos, su cerebro estaba lleno de murmullos y las palabras Lin Xian dijeron. De repente se sentó, caminó hacia la sala de estar, mirando la pila de pertenencias de la madre. Sus manos se extendieron inconscientemente hacia una pequeña caja, con el diario de una madre adentro. Sabía que Lin Xian había dicho que no se enojara, pero no pudo evitar querer ver si su madre dejaba algún rastrillo. Ella volteó el diario y descubrió que la página estaba un poco nítida y las palabras estaban un poco borrosas. Pero cuando vio la primera página, su rostro se puso pálido en un instante. El diario dice, está soleado, si un día ves este diario, deja esta ciudad de inmediato y nunca vuelve. No toques esa moneda de cobre, traerá un desastre. La mano de Xiaoin sacudió, y el diario casi cayó al suelo. Su corazón latía rápidamente, y su cerebro estaba lleno de dudas. ¿Por qué la madre escribiría tales palabras? ¿Qué sabe exactamente ella? Y que las monedas de cobre están ahora en manos de Lin Xian, pero es difícil de tratar. ¿Realmente vendrán? Fuera de la ventana, el sonido de repente se hizo agudo, como si algo rugiera en voz baja. Xiaoin se volvió repentinamente, solo se vio un trozo de oscuridad. Sostuvo el diario con fuerza, y el miedo en su corazón se volvió cada vez más intenso. Ella sabía que apenas comenzaba. El viento nocturno se afeitó aún más, como si tuviera un poco de aliento bajo, pasando por los huecos en la ventana y diamantes en el pequeño apartamento de Zhang Xiaoqing. Se sentó en el sofá, sosteniendo el diario de su madre con fuerza en sus manos, sus dedos se volvieron blancas con fuerza. La oscuridad fuera de la ventana parecía haber cobrado vida, lo que la hizo sin aliento. Esa frase, deja esta ciudad de inmediato y nunca regresa, es como una espina, perforando mucho en su cerebro. No podía entender por qué su madre escribió tal advertencia. ¿Y qué es exactamente las monedas de cobre que harán que mi madre lo describirá en palabras como desastre? Xiaoin respiró hondo e intentó calmarse. Abrió su diario en la mesa de café y giró a la página siguiente, pero las palabras en él se volvieron aún más borrosas, y algunos lugares incluso parecían estar empapados en agua, y la tinta se abrió repentinamente. Ella a regañadientes identificó varias palabras, sello, sangrienta y no tocada, y cada palabra hizo su corazón apretado. De repente se dio cuenta de que la muerte de su madre podría no ser un accidente en absoluto, pero estaba relacionado con estas cosas inexplicables. En este momento, el teléfono vibró repentinamente, lo que le asustó que casi saltó del sofá. Ella levantó su teléfono y vio que era un mensaje enviado por Limantin, Oncein. ¿Qué pasó? ¿Ese investigador extraño dijo algo? No te asuste. Si tienes algo que hacer, ven a mí en cualquier momento. Xiaoin miró este mensaje, su corazón se sentía un poco cálido, pero no sabía cómo responder. Ella no quería meter el mantenimiento en esta cosa extraña, pero en realidad necesitaba a alguien que la acompañara. Ella dijo que podía aliviar el miedo que la hizo sofocar. Ella dudó por un momento y respondió al mensaje, Mantin, estoy bien, soy un poco caótico. No te preocupes, hablemos de eso otro día. Después de publicar esto, dejó caer su teléfono y sus ojos volvieron al diario. Sabía que no debería verlo nuevamente, pero sus manos continuaron volteando como si estuvieran fuera de control. La mayoría de los contenidos son eventos diarios, pero ocasionalmente habrá algunas palabras inexplicables, como me está mirando y no puedo dejarlo saber a Xiaoin. Estas palabras eran como un cuchillo, lo que le dolía el corazón. De repente, la luz de la sala parpadeó y luego salió con un chasquido. Toda la habitación cayó en la oscuridad en un instante, dejando solo la tenue luz de la carretera fuera de la ventana apenas penetrada. El corazón de Xiaoin latía bruscamente y se levantó subconscientemente y a tientas para el interruptor en la pared, pero no importa cuánto lo presionó, no reaccionó. Bajó su voz y pensó que era realmente mala, e incluso las luces podrían ser muy incómodas. Pero justo cuando se dio la vuelta y quería que su teléfono encendiera la linterna, las palabras bajas familiares aparecieron en sus oídos, Oncein, vuelve. Esta vez el sonido se hizo más claro, como si saliera de una esquina de la habitación, con un dolor indescriptible. Xiaoin estaba congelado en su lugar, su cabello estaba creciendo. No se atrevió a moverse o mirar hacia atrás, por lo que solo podía mirar el diario en la mesa de café, como ese libro delgado podría darle una sensación de seguridad. ¿Quién está hablando?
Su voz era tan terrible que apenas podía escuchar que estaba hablando. Pero la respuesta a ella fue el silencio de la muerte en la habitación. Después de unos segundos, ella arrancó su coraje y se dio la vuelta de repente, pero no vio nada. La sala de estar sigue siendo la sala de estar, el sofá, la mesa de café, las cajas de papel llenas de objetos desordenados, nada ha cambiado. Pero ella se sintió desfavorable, y había una sensación de presión en el aire que no podía describirse, como si tuviera ojos mirándola en la oscuridad. Xiaoin se mordió los dientes y se dijo que esto debe ser una ilusión. Rápidamente caminó hacia el dormitorio, sacó una linterna del gabinete de la noche, luego regresó a la sala de estar, conectó el diario y otros productos en la caja de papel, y puso la cubierta sobre él. Ella decidió escuchar las palabras de Lin Xian y no tocar estas cosas en ningún momento. Pero cuando empujó la caja a la esquina de la pared, la luz de la linterna de repente barrió la ventana, y quedó atónita. En el vidrio de la ventana, había una figura borrosa. No era su sombra, porque la figura tenía un cabello largo, cubría sus hombros, y su cabello era obviamente delgado. El corazón de Xiaoin parecía ser peleado duro. Su mano se sacudió y la linterna casi cayó al suelo. De repente apagó la fuente de luz, y la habitación volvió a caer en la oscuridad, pero la figura parecía ser más clara, de pie en silencio en la ventana, como si la mirara. El cerebro de Xiaoin estaba en blanco. No sabía qué hacer, por lo que solo podía retirarse paso a paso hasta que se apoyaba contra la pared. Quería gritar, pero su voz parecía estar bloqueada por algo, y ni siquiera podía sonar. En este momento, la figura en la ventana se movía un poco, y su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si hubiera descubierto su existencia. Entonces, la voz baja volvió a sonar: «Xiaoin, ¿por qué no escuchas?». El sonido parecía una nota pesada, y casi se rompió en un punto débil. Finalmente no pudo evitar dejar escapar un grito corto, luego tropezó con la puerta, agarró su abrigo y teléfono celular y salió corriendo. No se atrevió a girar la cabeza o pensar demasiado, solo sabía que tenía que abandonar este lugar, dejar ese sonido, dejar esa figura. Al mismo tiempo, Lin Xian, otra cabeza de la ciudad, estaba parada en la entrada de una vieja carretera rota. La vista taoísta estaba escondida en un callejón remoto, y al león de piedra en la entrada había faltado durante mucho tiempo la mitad de su cara, y la pintura roja estaba casi hecha, lo que parecía particularmente lujurioso. Bajo la noche, los aleros del Tao parecían bajar, y ocasionalmente había algunos rugidos, lo que hizo que la piel de las personas se sintiera entumecida. Lin Xian se paró en la puerta, tomó un aroma, respiró duro, luego levantó la mano y llamó a la puerta. ¿Quién? No dormí en medio de la noche y corrí para hacer un ruido al viejo calma. Un sonido de una mujer arenosa vino detrás de la puerta, con una fuerte impaciencia. Lin Xian ignoró esto y solo dijo con frialdad: «Viejo Chen, soy yo, Lin Xian. Si tienes algo para venir a ti, abre la puerta». Después de que la puerta quedó en silencio durante unos segundos, entonces hubo un sonido de pasos y la puerta chilló. El viejo Chen se paró en la puerta con la espalda en la espalda, sus túnicas grises colgando de su cuerpo, como si estuviera a punto de caer en cualquier momento. Se apoyaba en una muleta tallada con runas en la mano, mirando hacia arriba y hacia abajo con un par de ojos abofeteados y tarareó: «¿Es usted de otra vez? ¿Por qué estás? ¿Estás perseguido por un fantasma después de golpear a un fantasma? No tengo tiempo para jugar contigo». Lin Xian estaba de humor para hablar con él, por lo que sacó las monedas de cobre de su bolsillo y las puso frente al señor Chen. «No desperdicies, mira esto». «Deberías pensar que sí». Los ojos del viejo Chen cambiaron al instante. Estiró su mano delgada, tomó las monedas de cobre y la miró cuidadosamente. Bajo la tenue luz, su rostro se volvió un poco difícil de ver, y murmuró en su boca: ¿Cómo es que aparece esto de nuevo? Levantó la cabeza y miró a Lin Xian con una mirada aguda: «¿Dónde está esto? No digas que estás aquí». Lin Xian se apoyó contra el marco de la puerta, escupió humo, y dijo de manera simple: «Una niña lo trajo a la propiedad de su madre. Recientemente, se encontró con muchas cosas extrañas. Oyó un mudo en el medio de la noche y vio cosas que no debería ver en la lente. Dudo que estas monedas de cobre tengan algo que hacer con la maldición hace 100 años. ¿No vio si sabes algo?». La cara de Chen se volvió aún más difícil de ver. Regresó a las monedas de cobre a la mano de Lin Xian, se dio la vuelta y entró en la casa, y dijo: «Hablemos de este tipo de cosas, no te infiltres en la puerta, ¿estás buscando la muerte?». Lin Xian levantó las cejas y lo siguió. La vista taoísta estaba aún más rota que afuera, y el aire estaba lleno de un olor a humedad y un aroma de aroma. En el salón principal, hay una estatua de un dios que no puede ver con claridad. El fuego en ambos lados se balancea, lanzando una sombra extraña. El viejo Chen caminó hacia una mesa de madera rota y se sentó, sacó un libro amarillo de la manga y comenzó a buscar. Lin Xian se puso a un lado,
mirándolo fríamente, sin decir una palabra. Después de mucho tiempo, el señor Chen levantó la cabeza y dijo en voz baja: «Esta moneda de cobre es de hecho una de las cosas utilizadas para el sellado ese año. Hace 100 años, se produjo un gran accidente en esta ciudad. Un grupo de personas quería usar técnicas prohibidas para convocar cierta potencia, pero falló. No fue poder, pero el resentimiento. De sellado, y las runas grabadas en él se usan para suprimir el resentimiento». Lin Xian levantó las cejas. «¿Quieres decir?». El señor Chen se cerró la cabeza y vio un poco inquieto en sus ojos. «Yo tampoco lo sé. Dado que esta moneda de cobre aparece, puede haber sido agitado. Eso humilde es probablemente un pensamiento resentido, o algo atraído por ella. En resumen, este asunto es muy problemático. Es mejor que no le importe, de lo contrario se lo arrastrará al agua». Lin Xian se burló. «¿No importa? Viejo, ¿hiciste esto el primer día?». Estaba casi muerto cuando la investigación ese año. «¿Crees que moriré a mitad de camino?». Se lo puso, y su idioma se hizo aún más frío. «Aparte, no eres una persona inocente, ¿verdad? Deberías haber participado en la ceremonia ese año, no te metas conmigo». La cara de Chen Lao se volvió azul. Él abofeteó la mesa de repente y gruñó en voz baja: «Estúpido mocoso, solo no di nada. He estado lavando mis manos durante mucho tiempo. Lo que pasó en ese entonces no tiene nada que ver conmigo. Si quieres morir, no me arrastres». Después de decir eso, se levantó y entró en la habitación con una muleta, como si ya no quisiera prestar atención a Lin Xian. Lin Xian miró su espalda y sus ojos se volvieron más profundos. Sabía que el viejo Chen debía haber sido confundido sobre algo, pero era inútil obligarlo a preguntar ahora. Regresó a las monedas de cobre en su bolsillo y se volvió y abrió la vista taoísta. La noche se volvió aún más densa. Se paró en la entrada del callejón y hizo clic en un humo. Su cerebro estaba lleno de la reacción de las monedas de cobre y el señor Chen. Tenía una sensación directa de que este asunto no era tan simple como parecía en la superficie, y Zhang Xiaoqing podría ser la clave para todo esto. En este momento, su teléfono comenzó a apresurarse. Miró hacia abajo y vio que era un número extraño. Miró sus cejas y levantó el teléfono. Zhang Xiaoqing estaba conmocionado y en pánico. «Señor Lin, yo acabo de ver una figura en casa y escuché ese sonido. Me acabaron. ¿Puedes venir a mí ahora en una tienda de conveniencia cerca de la pequeña zona? Realmente no sé qué hacer». Lin Xian escuchó su voz, sus cejas se volvieron más estrictas. Se pellizcó la cabeza y dijo con voz baja: «No corras, quédate allí y esperas, iré allí». Después de colgar el teléfono, miró el oscuro cielo nocturno, y un mal presentimiento surgió en su corazón. Sabía que este asunto ya no era una investigación simple, sino que realmente comenzaba a ser peligroso. Media hora después, Lin Xian fue a la tienda de conveniencia que dijo Xiaoyin. Se sentó en la esquina de la tienda, sosteniendo una botella de agua en la mano, su rostro tan blanco como el papel. Al ver a Lin Xian entrando, se puso de pie como si hubiera atrapado una pajita que salvó la vida, y su voz todavía temblaba: «Señor Lin, realmente no me veía mal. La figura estaba en la ventana, y había ese sonido. No estaba loco, ¿verdad?». Lin Xian no dijo nada, pero simplemente bajó la silla y se sentó, mirándola con una mirada aguda. «Lentamente, lentamente, habla de la cabeza a extremo, no se pierda ningún detalle». Xiaoyin señaló y dijo todo sobre su vida, incluida la advertencia en el diario y las figuras en la ventana. Después de escuchar esto, Lin Xian guardó silencio durante unos segundos, luego sacó las monedas de cobre de su bolsillo y las colocó sobre la mesa. «De hecho, hay un problema con esto», dijo suavemente. «Solo busqué a alguien para verlo, y confirmé que era uno de los medios para sellar los rencor hace 100 años. Su experiencia muestra que el sello puede ser inestable. Los susurros y las cifras son probablemente los rencores de los rencor u otras cosas que se atrajeron». Xiaoyin se sintió un poco nerviosa cuando lo escuchó. Ella le arrebató la cabeza, y su voz estaba llena de resistencia: «No quiero volver. Ese lugar es demasiado extraño, no me atrevo a volver». Lin Xian la miró y dijo con frialdad: «Si no regresas, estas cosas aún vendrán a ti». «¿Crees que esconderte puede resolver el problema?». «Escucharme, ahora cuando regrese, te acompañaré, no habrá ningún problema». Xiaoyin se mordió el labio, dudó durante mucho tiempo, y finalmente ella todavía señaló. Ella sabía que Lin Xian tenía razón y no podía resolver ningún problema. Pero el miedo en mi corazón todavía era como una sombra, siguiéndola con fuerza, haciéndola cada paso muy pesado. Cuando los dos regresaron al apartamento de Xiaoqing, la noche fue tan profunda como no pudo derretirse. Lin Xian caminó al frente y abrió la puerta.
El aire en la habitación todavía era muy estresante, como si hubiera algo escondido. Encendió la linterna, barrió la luz sobre la sala de estar y estacionó en la pila de cajas de papel. Se volvió hacia Xiaoin y dijo, saque el diario y tenemos que ver lo que su madre sabe. Aunque 100 personas no estaban dispuestas a hacerlo, todavía se acercaba con la cabeza, encontró el diario y se lo envió a Lin Xian. Lin Xian lo tomó y lo volteó rápidamente, sus cejas se volvieron más apretadas y ajustadas. Después de un tiempo, se detuvo en una página y leyó el contenido con voz baja. Está claro, si las cosas han comenzado, recuerden, no vayan a ese lugar. Un páramo es un lugar prohibido, y las personas que entran nunca han regresado. Lin Xian levantó la cabeza y miró a Xiaoin. ¿Baitouse? ¿Sabes dónde está esto? Xiaoin sacudió la cabeza y parecía confundido. No sé, mi madre nunca ha mencionado ninguna desgarro. Solo sé que hay algunos lugares en esta ciudad a los que nadie va, como el bosque desierto en la montaña, pero no sé dónde está. Lin Xian hizo clic un poco, cerró el diario y sus ojos se pusieron más serios. Parece que tenemos que verificar dónde está este páramo. Si realmente tiene algo que ver con el sello, puede ser la fuente del resentimiento. Se lo puso y dijo, será mejor que no te quedes solo en casa, encuentres un amigo para acompañarte o mudarse a otro lugar durante unos días. Lo descubriré lo antes posible. Xiaoin escuchó sus palabras, y su corazón todavía estaba lleno de altibajos. Ella no sabía dónde estaba este páramo, ni sabía qué pasaría después. Pero ella entendió que las cosas habían excedido por completo su control, por lo que solo podía seguir a Lin Xian, incluso si el camino por delante estaba lleno de incógnitas y miedos. Bajo la noche, una voz baja en el otro extremo de la ciudad sonaba como si algo hubiera susurrando en la oscuridad. La ubicación de la casa está oculta en la niebla de la ciudad, como si fuera una boca grande, esperando en silencio a que la siguiente persona intervenga. La noche era tan gruesa como la tinta. Zhang Xiaoqing se paró frente a la ventana de su apartamento, mirando la calle oscura afuera, y su corazón parecía estar lleno de grandes piedras, pesadas. Ella sostuvo el teléfono con fuerza en su mano, y acababa de hablar con Lin Xian. Su cerebro estaba lleno de sus palabras, el páramo puede ser la clave. Tenemos que ir a verlo mañana por la mañana. Será mejor que no se quede solo y encuentre a alguien para acompañarlo. Sabía que Lin Xian tenía razón, pero cuando pensó en entrar en ese tipo de lugar tan disperso, sus pantorrillas no pudieron evitar suavizar sus pantorrillas. Se dio la vuelta y miró la sala de estar. La pila de pertenencias de la madre estaba apilada en la esquina de la pared, como si algo apareciera en cualquier momento. Se mordió el labio, decidió escuchar a Lin Xian o encontrar a alguien que la acompañara. Ella sacó su teléfono y le envió a Li Manting un mensaje. Manting, ¿puedes venir a dormir por una noche esta noche? Estoy un poco asustado y realmente necesito que me acompañes. Después de que se publicó el mensaje, Manting respondió, ¿cuál es la situación? Por supuesto que puede venir. Espera, llegaré en media hora. Xiaoin miró este mensaje y se sintió un poco en su corazón, pero la inquietud todavía era como una sombra, y no podía deshacerse de él. Media hora después, Li Manting llegó a toda prisa, llevando una bolsa de bocadillos comprados en una tienda de conveniencia. Tan pronto como entró en la puerta, sonrió y dijo, Xiaoin, ¿qué pasa? ¿Estás teniendo un sueño de pesadilla otra vez? No tengas miedo, te acompañaré esta noche, y comeremos, beberemos, chatearemos, y no me atrevo a venir aquí cosas extrañas. Xiaoin sonrió con fuerza, pero no pudo relajarse en absoluto. Ella le contó brevemente a Manting sobre el reciente incidente, incluidas las monedas de cobre, el diario de su madre y el páramo mencionado por Lin Xian. Los ojos de Manting se abrieron mientras lo escuchaba, y olvidó masticar las papas fritas en su boca. Después de mucho tiempo, ella dijo, esto da demasiado miedo, ¿verdad? ¿Estás seguro de que esta no es una película de terror? Xiaoin se estrelló la cabeza y sonrió amargamente, espero que esta sea una película, pero desafortunadamente no lo es. Manting, realmente no sé qué hacer. Tengo que ir a Lin Xian para ver un páramo de mañana. Manting le palmeó el hombro y puso una mirada de valentía, ¡qué pánico! Estoy aquí. Además, Lin Xian escuchó mucho. ¿No se especializa en hacer esto? Con él aquí, no debería haber un gran problema. Xiaoin llegó un poco tarde, pero sabía que probablemente no podía dormir esta noche. Los dos estaban atrapados en el sofá, y Manting encendió su teléfono y tocó música ligera para tratar de aliviar la atmósfera, pero el cerebro de Xiaoqing todavía estaba en un desastre. El sonido fuera de la ventana venía de vez en cuando, como si alguien murmurara en voz baja, haciendo que su corazón se mueva. Manting estaba muy desconsolado y se durmió en el sofá sin un momento, con un ligero sonido de ronquidos en su boca. Xiaoin la miró y estaba tan envidia,
pero ni siquiera se atrevió a cerrar los ojos, por temor a escuchar el susurro nuevamente cuando cerró los ojos, o ver la extraña figura en la ventana. Al mismo tiempo, Lin Xian caminó solo por un pequeño camino a lo largo de la ciudad, y el viento nocturno sopló su camisa negra. Sostuvo el cuaderno roto en su mano y caminó y miró a su alrededor, sus cejas estaban tan afiladas que podía chuparse el cabello. Acaba de escuchar algunas huellas sobre el páramo de un viejo conocido, diciendo que era una casa vieja hace 100 años del lado de la ciudad, y ese año fue uno de los lugares centrales de ese lema de maldición. En las noticias, nadie que entró podría salir rápidamente. Se echaría de menos y loca. Él escupió y supo en su corazón que este lugar definitivamente no era un buen lugar para ir, pero no tenía otra opción. El asunto de Zhang Xiaoqing ya se había puesto a la estabilidad del sello. Si no lo resolviera, toda la ciudad podría tener un gran problema. Se detuvo y hizo clic en un humo, que se dispersó en la noche. Sus ojos eran un poco complicados, y su cerebro parpadeaba con la investigación hace muchos años. Esa vez, casi fue arrastrado a la oscuridad por el resentimiento, y aún tenía una marca intransitable en su cuerpo, como un recordatorio eterno, diciéndole que algo era imposible de tocar. Pero todavía eligió este camino porque solo cuando enfrenta estos temores desconocidos sentía que tenía algún significado en su vida. Se pellizcó la cabeza y dijo con voz baja, Lin Xian, realmente te mereces tu vida. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la noche más profunda, listo para enfrentar el llamado páramo mañana por la mañana con Xiaoyin. Era solo amanecer, y me despertó el sonido de mi teléfono celular. Ella lo recogió en un aturdimiento y escuchó la voz baja de Lin Xian, estoy debajo de tu edificio, y caeré después de que estoy listo. Tenemos que ir a la casa lo antes posible, así que no puedo arrastrarlo hacia abajo. Xiaoyin se sintió nervioso y se levantó apresuradamente, se lavó brevemente, se puso el abrigo y se preparó para irse. Manting se despertó frotándose los ojos y la vio pelear. Lima también se levantó y dijo, espera, yo también iré. ¿Cómo puedo dejarte ir solo en este asunto? Además, ¿hay más personas y más esfuerzos? Xiaoyin quería negarse, pero Manting estaba seguro de que no podía escuchar nada. Al final, ella solo podía impotente. Después de que los tres se juntaron, Lin Xian solo miró a Manting, y sin decir nada, se dio la vuelta y caminó hacia la ciudad. En el camino, Xiaoyin no pudo evitar preguntar, «Señor Lin, ¿dónde está ese páramo? ¿Por qué mi madre lo mencionó en su diario y dijo que nadie que entró podría volver?» Lin's footsteps answered coldly, «That place is the core of the curse pose 100 years ago the place where the resentment was sealed nearby. After the failure of the resentment that year, the house became a forbidden area. Tosehukame in either lost or were crazy. Your mother soul knows so many the feelings, so she warned you not to go. But now, the seal is loose, and we can't go, otherwise, the resentment is completely trapped, de las consecuencias no son algo que puedas imaginar». Xiaoyin sintió frío en su corazón cuando lo escuchó, y Manting murmuró en voz baja, «¿Cómo es que esto suena como una película de terror? Realmente no podemos salir, ¿verdad?» Lin Xian la ignoró y simplemente aceleró su ritmo. Xiaoyin miró su mano con la cabeza baja, sus dedos temblando ligeramente debido a la opresión, pero sabía que era demasiado tarde para retirarse. Después de más de una hora, finalmente llegaron a un páramo a lo largo de la ciudad. Rodeados de hierba amarilla seca, las montañas y los bosques alrededor de la distancia están escondidos en la niebla, lo que los hace particularmente exuberantes. El páramo se encuentra en el medio del páramo, una casa vieja rota, la mitad de la cual se derrumbó, y las paredes están llenas de enredaderas, como si estuvieran marcadas por el tiempo para que solo queden un esqueleto. Las puertas y las ventanas habían desaparecido hace mucho tiempo, solo quedaban espacios negros, como la boca de Zhang Kai, esperando en silencio a la gente entrar. Lin Xian dejó de caminar, sacó algunas runas de su bolsillo y se los dio a Xiaoyin y mantenía, «Espera, este es un talismán, que puede hacer cosas pequeñas. Después de entrar, no corras, no te toquen ni escuchen mis dedos». Xiaoyin tomó el papel y todavía estaba en pánico. Manting murmuró en voz baja, «¿Es esto realmente útil? Parece un tramposo en el camino». Lin Xian la miró con frialdad, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y entró en el páramo. Tan pronto como entré en la puerta, un olor a humedad se quedó en la superficie, mezclado con una atmósfera pescada indescriptible, haciendo que las personas se sientan enfermas. La luz de la casa era muy oscura, y solo unos pocos rayos débiles de luz solar llegaron a través de la parte superior de la casa rota, haciendo que el polvo en el suelo pareciera fantasmas flotantes. Xiaoyin siguió con fuerza a Lin Xian, sus palmas estaban cubiertas de sudor frío. Manting miró hacia el oeste y dijo en voz baja, «Este lugar es tan malvado, ¿cómo puedo sentir el silencio en mi cuello?» Lin Xian la ignoró, sacó la linterna, barrió la luz y se detuvo en la entrada de una escalera que conduce a la subterránea. Dijo con voz baja, «El sello debería estar debajo».
Las ceremonias de ese año se realizaron bajo tierra. Prepárate, bajemos. El corazón de Xiaoin latía rápidamente, y casi saltó de su garganta, pero todavía le abofeteó la cabeza y siguió a Lin Xian por las escaleras paso a paso. La escalera es muy estrecha, y las paredes en ambos lados están cubiertas de musgo, lo cual es tan suave que las personas pueden caer en cualquier momento. Cuanto más lejos vayas, más frío se vuelve el aire, como si estuvieras diamantes en una bodega de hielo. Xiaoin no pudo evitar encoger los hombros, y un murmullo de repente apareció en sus oídos, como si alguien estuviera hablando a la ligera en sus oídos, pero no podía escuchar el contenido claramente. Se detuvo de repente, se volvió para irritar detrás de ella y le preguntó con voz baja, ¿has oído algún sonido? Mantín parecía confundido, ¿qué sonido? No, no te asustes. Xiaoin se mordió los labios con fuerza, y la ansiedad en su corazón se volvió cada vez más intensa. Pero Lin Xian ya había caminado hacia las escaleras, y ella solo podía seguirlo con la cabeza. El sótano es muy grande, con una plataforma de piedra en el centro, que está grabada con runas complejas, como un cierto tipo de sacrificio. Las paredes alrededor estaban cubiertas de talismanes, pero la mayoría de ellos estaban borrosos, como si fueran raspados deliberadamente. Había una sensación de presión en el aire, como innumerables ojos mirando en la oscuridad. Lin Xian caminó hacia la plataforma de piedra, sacó las monedas de cobre, las colocó en la plataforma de piedra, luego arrancó una página del cuaderno y comenzó a cantar algunos hechizos que no entendía. Xiaoin se puso a un lado y miró sus acciones, sintiéndose asustados y curiosos. Mantín murmuró con voz baja, porque parece que esto está filmando. No nos engaña, ¿verdad? Tan pronto como cayó la voz, Sahai se sacudió de repente y hizo un ruido bajo, como si algo se despertara del suelo. El corazón de Xiaoin de repente se encogió, y ella dio un paso atrás bajo su propia mente. La cara de Lin Xian también se volvió solemne. Dijo con voz baja, no actúes, el sello es de hecho esto, pero el resentimiento de la venganza es más fuerte de lo que pensaba. Tenemos que reforzar el sello, de lo contrario se expulsará. Se volvió hacia Xiaoin, su expresión verbal, la sangre de su madre puede estar relacionada con el ritual del año, solo su sangre puede completar el sello. Prepárese, necesito que lo ayude. Xiaoin escuchó su cerebro zumbando, y ella preguntó, ¿mi sangre? ¿Qué significa? ¿Yo? ¿Qué debo follar? Lin Xian no explicó mucho, sino que solo sacó un cuchillo de su bolsillo y se lo envió, corta los dedos y gotea la sangre en las monedas de cobre. Rápidamente, no hay mucho tiempo. Xiaoin miró el cuchillo, sus manos temblando, pero sabía que no tenía que elegir. Se mordió los dientes con fuerza, tomó el cuchillo e hizo un plan de luz en sus dedos. La sangre inmediatamente se derramó y goteó sobre las monedas de cobre. Justo cuando la sangre goteaba, una luz deslumbrante salió de las allí, y luego todo el sótano comenzó a temblar violentamente, como si algo rugiera bajo tierra. Xiaoin casi cayó con un susto, y Mantín gritó y se puso en cuclillas en el suelo con la cabeza en los brazos. La cara de Lin Xian se volvió extremadamente difícil de ver. Agarró las monedas de cobre y susurró una maldición, tienes que morir, la resistencia resentida es más fuerte de lo que esperaba. Xiaoin, no te muevas, de pie detrás de mí. Pero antes de que se terminara el sonido, la temperatura en el sótano cayó repentinamente, y una niebla negra se extendió del aire, rodando hacia ellos como un ser vivo. Xiaoin solo podía sentir un escalofrío que goteaba en sus huesos, y las palabras bajas en sus oídos se hicieron más claras, como si innumerables personas estuvieran hablando al mismo tiempo, y el sonido estaba lleno de resentimiento y dolor. Se cubrió las orejas, y de repente una foto borrosa apareció en su cerebro, una mujer parada frente a la plataforma de piedra, sus manos llenas de sangre, su boca cantando un mantra y sus ojos llenos de esperanza. ¿Eso es su madre? Mamá. Xiaoin gritó con voz subconsciente, pero tan pronto como salió el sonido, sintió que su conciencia estaba borrosa, como si fuera arrastrada a la oscuridad por algo. Al mismo tiempo, Lin Xian se mordió los dientes y rápidamente sacó algunas runas en la plataforma de piedra, tratando de hacer la niebla negra. Pero la niebla negra se volvió cada vez más densa, e incluso se podía ver una cara retorcida durante la convención, rugiendo y gruñendo hacia él. Lin Xian, ¿te atreves a venir? La voz era baja y resentida, como si viniera de un lugar profundo. La cara de Lin Xian se puso pálida en un instante. Pensó que este sonido era el resentimiento que casi lo mató hace muchos años. Él gruñó, ¿te enviaré de vuelta al suelo hoy? Dijo, y sacó un talismán de su bolsillo, lo encendió y lo arrojó a la niebla negra. Mientras el talismán ardía, la niebla negra hizo un grito agudo, y se redujo como si fuera herido. Pero este fue solo un momento temporal, y la niebla negra se reunió rápidamente nuevamente, aún más denso que antes.
Lin Xian sabía que confiar en su propia fuerza no podía suprimir esto en absoluto. Se volvió hacia Xiaoyin y gruñó, «Xiaoyin, ¿despierta? Piensa en tu madre, ¿por qué dejó ese diario? Ella quería protegerte, y ahora solo puedes completar el sello». Xiaoyin escuchó este sonido y se sintió un poco más claro. Se mordió los dientes con fuerza y se puso de pie. Su cerebro estaba lleno de la sombra de su madre. ¿Yo? ¿Qué debo hacer? Su voz se sacudió y estaba decidida. Lin Xian dijo rápidamente, «Pon tu mano en la plataforma de piedra y canta el mantra conmigo. No te preocupes si lo escuchas o no, haz lo que quieras». Xiaoyin apuntó un poco, presionó su mano sobre la plataforma de piedra fría y la recitó en voz baja. Su voz era muy ligera, pero cada vez que leía una oración, la niebla negra se redujo un poco, como si fuera suprimida por alguna fuerza. Manting se puso a un lado, su rostro se puso pálido, pero aún así arrugó su coraje, subió al cuerpo de Xiao Qin, le sostuvo la otra mano y dijo con voz baja, «Xiao Qin, vamos. Vamos». Xiao Qin sintió el calor de sus palmas, y su miedo en su corazón disminuyó ligeramente. Ella cerró los ojos, su cerebro estaba lleno de los rostros de su madre, y su voz se volvió cada vez más estable. Con el progreso del mantra, la luz en la plataforma de piedra se volvió más brillante, y la niebla negra finalmente rugió involuntariamente y finalmente fue absorbida por las monedas de cobre. Posteriormente, la vibración en el sótano se detuvo y la temperatura aumentó lentamente, y todo parecía haber vuelto a un estado tranquilo. Xiaoyin abrió los ojos en silencio, y sintió que todo su cuerpo estaba exhausto y casi se sentaba en el suelo. Manting la sostuvo apresuradamente, y había una voz que lloraba en su voz, «Onzen, ¿estás bien? ¿Solo me asusté hasta la muerte?» Lin Xian jadeó, levantó las monedas de cobre, la verificó y confirmó que la niebla negra había sido completamente sellada, luego dijo en voz baja, «Se ha hecho, el sello se ha ricido, al menos no habrá ningún problema en este momento». Pero su rostro no era guapo, y había un destello de bruma en sus ojos. Sabía que este sello era justo el derecho de tener razón, el poder del resentimiento era más fuerte de lo que pensaba, y había más y más grietas en las monedas de cobre, y podría tener problemas algún día. Xiaoyin se apoyó contra Manting, y su cerebro seguía siendo un desastre. Ella preguntó con voz baja, «Señor Lin, ¿justo ahora?» Parecía ver a mi madre. Se paró aquí, con las manos llenas de sangre, como si también estuviera haciendo un sello. ¿Sabía todo ese año? Lin Xian guardó silencio durante unos segundos antes de señalar, «Es muy posible. Tu sangre tiene algo que ver con la ceremonia ese año. Puede que haya estado tratando de protegerte, y tal vez incluso sacrificó su vida. Desafortunadamente, hay algunas cosas que nunca podremos descubrir». Cuando Xiaoyin escuchó esto, sus ojos se sintieron calientes y el agua casi se cayó. De repente sintió que la muerte de su madre, estas cosas extrañas y todos los temores eran como pesadas sobre sus hombros, haciéndola sin aliento. Pero también sabía que ahora no es un momento débil, tuvo que sobrevivir para sí misma y por las cosas inacabadas de su madre. Cuando los tres salieron del páramo, ya era completamente brillante. El sol brillaba sobre ellos, pero no se sentían cálidos en absoluto. Lin Xian puso las monedas de cobre en su bolsillo y giró la cabeza hacia Xiaoyin, «Tomaré esto primero. No vuelvas aquí recientemente y no vuelvas a tocar las pertenencias de tu madre. Si sucede algo extraño, contáctame de inmediato». Xiaoyin hizo clic un poco, pero su corazón todavía estaba vacío. Manting le palmeó el hombro y dijo con una sonrisa, «Vamos a casa. Te pediré que comas, es tan estresante». Xiaoyin apuntó por poco de su cabeza, pero sus ojos aún no podían evitar mirar hacia la dirección de la cabaña. La vieja casa rota se quedó allí con calma, como si hubiera innumerables secretos escondidos, esperando que se revelara la próxima vez. Al mismo tiempo, Lin Xian estaba caminando en el camino de regreso, sosteniendo una moneda de cobre en la mano, con los ojos como si pudiera salir del agua. Miró las nuevas grietas en las monedas de cobre, y un mal presentimiento surgió en su corazón. Sabía que la batalla no había terminado, y las quejas de los susurros se elevarían nuevamente, y Li Xiaoyin estaban decididos a enfrentar la oscuridad nuevamente. Lejos, la niebla de la ciudad estaba dispersa, pero los bajos rugidos subterráneos parecían nunca detenerse.